Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Evangelio según San Juan, capítulo 1, desde el versículo 9 en adelante. Juan comienza su evangelio y hace un prólogo a la vida de Jesús, y en ese prólogo a la vida de Jesús toma una figura, Dios como la luz y el mal como las tinieblas. Y entonces él habla de la luz de Dios que llegó hasta nosotros en Cristo. Y nosotros vamos a leer justamente esa parte de esa figura que pone Juan. Dice el versículo 9 del capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hasta aquí nada más, podemos tomar asiento. En estos días tuvimos que vivir una experiencia interesante. Resulta que cuando volvimos del Perú, traíamos con nosotros unas cosas que teníamos que darle a alguien que vivía aquí en Buenos Aires. Pero nos dijeron, era el hijo de un pastor que vive aquí en Buenos Aires. Y entonces nos dijeron, pero no se preocupen que él va a ir hasta su casa para buscarlo. Entonces le mandaron el teléfono y el joven un miércoles, me acuerdo a la mañana, hace poco de esto, llama por teléfono y dice, tengo que ir a buscar eso a su casa, ¿me puede dar la dirección y la forma de llegar? Entonces yo le digo, bueno, ¿tenés algo para anotar? Anotá. Y empecé con pelos y señales, porque vivía en la capital. Bueno, tenés que tomar de donde estás, tenés que tomar el acceso oeste, ir al Camino del Buen Aire. Le hablé de los tiempos, de los peajes, de lo que iba a ver, de lo que iba a dejar de ver. Mirá, cuando veas esto, entonces está la salida, cómo se enganchaba, cómo venía a casa. Me dice, sí, perfecto, ya tengo todo, listo. Hoy a las 5 de la tarde, no, a las 4 de la tarde estoy en su casa. Perfecto, llegó a las 4 de la tarde y no llegaba, 4:30 y no llegaba, las 5 y no llegaba. Entonces dije, algo le pasó. Entonces llama por teléfono y dice, estoy en el peaje, dice, pero ya llego. Bueno, digo, perfecto, ya llego. En 20 minutos estoy allá. Digo, no, en media hora más o menos hasta allá. Pasa una hora más y no venía. Y de repente llama por teléfono y dice, estoy justo en la calle y en el número, pero no localizo la casa. Digo, bueno, quédate allí y yo salgo a la puerta, me vas a ver. Salgo a la puerta y no estaba. Entonces ella dice, seguro que le indicaste mal. Típico, ¿no? Típico. No, yo le había indicado bien. Digo, no, yo le indiqué bien, si le dije con pelos y señales todo esto. Digo, ¿pero dónde estás? No, te lo llamo por teléfono nuevamente. ¿Pero dónde estás? No, estoy en la calle con tal número y todo, pero su casa no está y usted tampoco está. Digo, bueno, pero a ver, ubícame. ¿Dónde estás? Bueno, estaba en una calle con el mismo nombre, pero allá, ¿no? Lejos y hace tiempo, pasando Barrio Sarmiento, estaba por allá, perdido buscándome. Entonces le dije, bueno, mira, de donde estás tenés que hacer esto y llegás a mi casa. Pero me quedó la duda, ¿qué le pasó a para cometer ese error? Entonces cuando llega a casa, 3 horas después de lo previsto, miércoles 7 de la tarde, y le dije, mira, apurate porque yo tengo una reunión esta noche. Llega a las 7 de la tarde y se sienta, digo, ¿pero qué te pasó si yo te indiqué bien? Sí, dice, yo tomé todas las indicaciones, pero cuando subí al coche dije, ¿para qué tengo el GPS?
puse el nombre de la calle y en vez de seguir sus indicaciones, seguí lo que decía la vocecita del GPS. Lo que no tuvo en cuenta es que acá los nombres de la calle se cambian, todo esto, y resulta que llegó, pero llegó al lugar equivocado. Claro, el muchacho hizo lo que hace cualquiera que esté en la nueva tecnología, ¿no es cierto? Es más importante la tecnología que las indicaciones que me dan, ¿eh? Esto es mucho más exacto. Y terminó por allá. ¿Por qué? Porque la tecnología le permite poner un piloto automático. Pone un piloto automático. No necesita andar mirando el papelito ni memorizando nada. Simplemente va escuchando la voz y llega después a cualquier lado. ¿Por qué? Porque estos GPS en los países del primer mundo funcionan porque usted va y encuentra que la misma calle tiene 400 años y tiene el mismo nombre. Acá usted va y los nombres cambian de acuerdo a la política, ¿no? Y esta calle tuvo 2 nombres, y la otra calle tuvo 3 nombres, y la otra calle, y van cambiando. Y bueno, los políticos van adelante del GPS en los cambios que tienen. Ahora, a muchos les pasa lo mismo en la vida espiritual. Cuando se trata de la vida espiritual, a veces al nacer nos declaramos ya cristianos. Y es como si pusiéramos el piloto automático y ya vamos por la vida diciendo somos cristianos, somos cristianos, somos cristianos, y creemos que podemos llegar a destino. Y el asunto es que nos tenemos que plantear en nuestra vida qué significa realmente ser un cristiano. ¿Qué significa? Hay un famoso pensador y teólogo francés que se llama Jacques Ellul, que escribió un libro muy interesante, que se llamaba La perversión del cristianismo. Y él se hace esta pregunta: ¿qué pasa que si hace 2000 años que en el mundo occidental la gente es cristiana, profesa la fe cristiana, qué pasa que en estos 2000 años los resultados son todo lo contrario de lo que enseña el cristianismo? ¿Qué pasa? Que hay tantos cristianos, pero resulta que se hace todo lo contrario de lo que Jesucristo enseñó. Es una gran pregunta, y es la pregunta de un pensador profundo, decir, vamos a analizar la sociedad, a ver qué pasa. Porque hace 2000 años que estamos hablando del cristianismo, estamos hablando de todas estas cosas, pero sin embargo, llegamos acá y nos damos cuenta de que los valores que Jesucristo enseñó los hemos parece olvidado, que no están presentes. Entonces, ya es común que hablemos de corrupción, cuando Jesucristo enseñó que la corrupción era mala y que un cristiano no puede ser corrupto, que veamos la perversión de la justicia, que veamos la violencia, que veamos todos los antivalores metidos dentro de la sociedad. Y cuando se hace la encuesta, el 95% dice yo soy cristiano. Y esto es lo que justamente Jacques Ellul cuestiona. Él dice, ¿qué pasa si hay tantos cristianos que los valores cristianos no aparecen? ¿Por qué esta tremenda contradicción? Si uno mira superficialmente, tenemos que decir que nuestra sociedad es una sociedad que se proclama cristiana no solamente en las estadísticas, sino también en la realidad. Cuando yo le indicaba a este muchacho cómo venir por el camino del Buen Aire, por el acceso oeste, le dije, mirá, cuando veas un Cristo muy grande de costado, está el peaje después. Entonces tenés cuidado porque ahí tenés que ir al peaje. Y después cuando veas una Virgen muy grande, en la entrada está la salida, para el camino del Buen Aire. Lo que quiere decir que le marqué 2 hitos cristianos, ¿no es cierto? Cristo y la Virgen están allí, presentes. Por lo tanto, usted va a cualquier pueblo de Buenos Aires y tiene una iglesia al alcance de la mano. Uno dice, pero este es un pueblo cristiano. Tenemos rojo la Pascua y tenemos rojo la Navidad. Es un pueblo cristiano. En el calendario este es un pueblo cristiano. Para el que lo mira por arriba, para el que nos mira por arriba, parecería que nuestro pueblo es un pueblo cristiano. Claro, hay algunos síntomas que después empiezan a hacerme dudar. Por ejemplo, que yo voy y me encuentro con el Gauchito Gil. El Gauchito Gil no tiene nada de cristiano, pero tiene mucha gente que lo está siguiendo. Y por otro lado me voy, por ejemplo, al noreste y me encuentro con San La Muerte.
y con el santuario de Rodrigo, o de Gilda, cuando empiezo a sumar todo esto, digo, qué confusión, ¿no?, que tenemos, porque hemos mezclado una cantidad de símbolos cristianos con, por otro lado, algunas cosas que pertenecen a la tradición y que nunca hemos analizado de dónde viene esa tradición, y por el otro lado estamos viviendo y vemos que el cristianismo no aparece. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que adoran los cristianos? ¿A Jesucristo? Bueno, en general todos dirían que sí, que lo que adoran es a Jesucristo. ¿Qué enseñó Jesucristo? ¿Cuáles son los valores del cristianismo? ¿Jesucristo predicó la corrupción? ¿Jesucristo enseñó el egoísmo? ¿Jesucristo está a favor de la violencia? ¿Jesucristo menosprecia la justicia? ¿Jesucristo enseña la mentira como método? Hay un abismo entre lo que Jesús enseña y lo que vivimos todos los días. Hay un abismo, hay un abismo. Y entonces es bueno que nos planteemos qué significa ser cristiano. ¿Qué significa? Porque si resulta que el 95% o más de nuestro país se declara cristiano, y si estamos rodeados de símbolos cristianos y de iglesias cristianas de todo color, pero resulta que luchamos contra la corrupción, contra el egoísmo, contra la violencia, entonces algo le está pasando a nuestro cristianismo. Y esto es lo que nos tenemos que cuestionar. Es decir, y el cuestionamiento no tiene que empezar por la mirada a la sociedad, tiene que empezar por saber si yo soy cristiano. Cada uno de nosotros tiene que pararse frente a la realidad de Jesucristo y preguntarse, ¿yo soy cristiano? ¿Y por qué soy cristiano? ¿De dónde saqué yo que soy cristiano? El principal de los problemas que tenemos es que, en general, los padres deciden por los hijos lo que van a hacer. Entonces, cuando el muchacho abrió los ojos a la realidad, ya lo bautizaron y ya le dijeron que es cristiano. Pero no es cristiano por una convicción personal. Es cristiano porque hereditariamente lo metieron dentro del cristianismo sin que él analizara el cristianismo, ni sin que él supiera qué es lo que demanda Jesucristo, sin que él leyera nada del Evangelio, sin ninguna de estas cosas, y él es cristiano. Yo me asombré un día, acá estábamos en un desayuno de empresarios y profesionales, y se piensa que en un desayuno de empresarios y profesionales hay gente con una determinada capacidad intelectual, ¿no es cierto?, que entiende ciertas cosas que a lo mejor no se le puede pedir al señor que no pudo tener estudios, pero allí no. Y entonces estábamos cerca de la Navidad, y yo estaba hablando de la Navidad, y de pronto dije, porque el Cristo de la Navidad es el Cristo de la Pascua. Y alguien vino y me dijo, la primera vez que me doy cuenta que están relacionadas las dos fiestas. Y yo me quedé helado. Sí, pero él celebra la Navidad y celebra la Pascua, pero no veía cuál era la conexión entre una cosa y otra. Y yo dije, bueno, esto es un poco lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Lo que nos está pasando. Que recibimos por herencia esto, y después entramos a decir, yo soy cristiano, y después cuando llega el matrimonio busco tener un matrimonio que en alguna forma reciba algún tipo de bendición cristiana, y en la muerte me acuerdo también que después de todo yo pertenezco al cristianismo. Y entonces comenzamos a jugar al cristianismo. Jugar al cristianismo. ¿Sabe lo que es jugar al cristianismo? ¿Usted se acuerda cuando éramos chicos y todavía se jugaba, cuando no había computadora, ni televisión, ni todo esto, que salíamos los chicos a la calle y le decíamos, che, dale que somos policías y ladrones? Y entonces empezamos a jugar a policías y ladrones sin convicción moral ni ética, era cuestión de que nosotros perseguimos a los otros. Estábamos jugando. Y metábamos juegos y siempre dale que somos, pero en el fondo era un juego. Y creo que un poco nos pasa esto, dale que somos cristianos. ¿Y qué hay que hacer para ser cristiano? Bueno, hay que casarse y ir a la iglesia, ¿no? Hay que morir y hay que pedir el auxilio espiritual. Y entonces somos cristianos, pero estamos jugando al cristianismo. ¿Por qué? Porque los valores profundos cristianos no aparecen. Porque no tenemos la convicción, porque no somos cristianos de corazón, lo somos de forma. Y entonces tenemos que plantearnos qué significa para nosotros ser cristianos. ¿Y qué es ser cristianos? Los primeros cristianos, ¿cómo entendían el cristianismo?
Los discípulos de Jesucristo, ¿cómo entendían que era ser cristianos? En primer lugar, lo que enseña el Evangelio es que se llega a ser cristiano por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta la historia de un hombre muy importante en su país. Había sido un hombre importante en Etiopía, que había visitado la ciudad de Jerusalén en tiempo de fiesta. Porque seguramente él, a pesar de ser etíope, creía en un solo Dios y había ido a adorar a Dios a Jerusalén, que era el Dios del judaísmo. Dice que fue al templo de Jerusalén a adorar y compró una parte de la Biblia. Es decir, compró un rollo, como en aquel tiempo no había libro, compró un rollo del profeta Isaías y cuando volvía lo iba leyendo en su carro, en el camino. Y se acercó un cristiano que se llamaba Felipe, y lo escucha que iba leyendo en voz alta el profeta Isaías y escucha qué es lo que leía. Y entonces le pregunta, bueno, pero ¿entendés lo que lees? Y él dijo, no, si uno no me explica, no entiendo. Claro, porque tenía una parte nada más de la Biblia, tenía una porción chica de la Biblia tiene 66 libros, él tenía solamente uno de eso. Le faltaba todo el contexto para llegar a entenderlo y le faltaba la realidad para llegar a entenderlo. Y entonces Felipe se acerca y le empieza a explicar. Y le explica que el profeta ese está hablando de Jesucristo y quién es Jesucristo y cómo vino como Redentor. Y llega un momento que él, después de escuchar todo eso, él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por tanto, entendió la fe. Y esa palabra, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, vino a través de la comprensión. Escuchó lo que le enseñaban acerca del Evangelio, escuchó lo que decía el Evangelio, y entonces en ese momento él dice, yo creo. Esta es una decisión de su voluntad. Tomó una decisión personal, una decisión consciente, se hizo cristiano. Ese cristiano no iba a decir, por ejemplo, yo soy cristiano porque mis padres me hicieron cristiano, porque los padres no lo hicieron cristiano. Él no podía decir, me hicieron cristiano de niño. Él no podía decir, yo no elegí ser cristiano. Él eligió, es un asunto de elección personal, él eligió ser cristiano. Y eligió de corazón. Y sintió que el cristianismo era un corte en su vida. Antes yo no era cristiano y ahora soy cristiano. Antes yo no lo era. Pero usted creía en un solo Dios, sí creía en todo eso, pero no había una convicción personal. No había una entrega personal a esto. No decía, Jesucristo tiene que ser aquel que gobierne realmente mi vida. Es decir, él ratificaba en ese momento que había dado un paso de fe. Y le dijo entonces al que le estaba enseñando, a Felipe, yo quiero ser bautizado. Dice, llegó al agua, se bautizó, y Felipe lo dejó y se fue. Pero él quiso dar el testimonio de que era cristiano. Fíjese usted el orden en que pasaron las cosas. Primero, él entendió. Después creyó. Y después tomó la decisión de bautizarse. ¿Se da cuenta? Quiere decir que no fue que lo bautizaron antes y después reaccionó, sino que llegó él a la convicción natural de que esto es mi convicción. Es mi convicción. Es que yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces él toma el compromiso de vivir como cristiano. El miércoles pasado yo comentaba que cuando uno va a Jerusalén, en el techo de la iglesia del Santo Sepulcro, están los etíopes. Y los etíopes, porque el lugar, hay varias manifestaciones religiosas en ese lugar y cada uno tiene una porción, ¿no? A ellos le dieron el techo de esa iglesia. Y en el techo ellos armaron allí una carpa del tipo de las que se usaban en la antigüedad, y usted entra a esa carpa y se encuentra con los etíopes. Y los etíopes sacan la historia del eunuco y dice, acá está la historia de lo que nos pasó a nosotros.
Nosotros conocimos a Cristo en Etiopía por este eunuco etíope que escuchó de Felipe y que le explicó. Quiere decir que un resultado, que este etíope cuando llegó a Etiopía, en alguna forma empezó a vivir en una forma diferente y les transmitió la fe a los otros. Era un transmisor de la fe. No era alguien que la había recibido por herencia y siguió con el GPS de la fe puesto. Porque cuando uno pone el GPS en la fe, casi siempre le pasa lo que le pasó a mi amigo, que termina en cualquier lado. El asunto no es poner el GPS, el asunto es pararse, indagar, pensar. ¿Cuáles son los valores cristianos? Vivir y practicar la justicia, decir la verdad de todo corazón en toda ocasión, no hablar mal de nadie, no hacer daño al amigo, no ofender al vecino, despreciar todo lo que sea malo, honrar a los que respetan a Dios, no aceptar la usura ni ninguna estafa en el dinero, no recibir soborno, no sobornar. Todo esto son los valores cristianos. Estos son los valores cristianos. Ser cristiano no es tener una religión, es asumir un compromiso de vida. Nosotros decimos que somos cristianos, pero no sabemos qué enseñó Jesucristo. Hay cristianos que nunca han leído el Evangelio. El Evangelio es la base de su fe. Si usted no lo leyó, no puede ser cristiano, porque no sabe qué es lo que dijo Jesucristo. Usted tome un marxista. El tipo leyó a Marx y es marxista por eso. Porque lo leyó, lo estudió, lo comprendió y entonces eligió eso. Pero hay cristianos que no entendieron nunca a Cristo ni leyeron nunca el Evangelio y no están dispuestos a practicar el Evangelio tampoco. Y cuando viven hacen todo lo contrario. Y entonces vivimos con un rótulo equivocado. Yo creo que ha llegado un momento en que nos tenemos que sincerar. Tenemos que sincerarnos. Porque, como decimos, hay cristianos por todos lados. Pero yo abro el diario, que en definitiva es lo que pasa en la sociedad. Y cuando veo lo que pasa, digo, esto no es propio del cristianismo lo que está pasando. Ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico, ni en la seguridad, ni en nada de esto. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Si el 50% de nuestro país fuera auténticamente cristiano, el país sería diferente. Totalmente diferente de lo que es. Totalmente diferente. Pero es como es. Y cíclicamente llegamos donde llegamos, porque justamente los valores cristianos están ausentes. Y esto es una decisión personal, no es una... Es que yo tengo que estar dispuesto a decir, no soy un cristiano verdadero, tengo que ser honesto, confieso que soy un pecador y quiero que Jesucristo sea mi Salvador. Este es el principio de la fe cristiana. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos volvamos a Él para ser cristianos verdaderos. Por lo tanto, se llega a ser cristiano por la fe en Jesucristo. Y se llega a ser cristiano, y esta es la segunda cosa que enseñó Jesucristo, en este mismo Evangelio que acabamos de leer, leímos en el capítulo 1, usted va al capítulo 3, y el capítulo 3 enseña esto, que se llega a ser cristiano por algo que Jesús llamó el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. No basta con haber nacido como cristiano, dice Jesús. Se necesita nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Usted dice, bueno, la persona con la que estaba hablando, que era un intelectual y un religioso de su tiempo, se quedó helado frente a esto porque era la primera vez que lo escuchaba. Y dijo, es imposible que el hombre pueda nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, no, estás mezclando, estás pensando en el nacimiento biológico y te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Que así como hemos nacido a la vida biológica un día, tenemos que nacer espiritualmente. Es decir, se tiene que producir ese parto espiritual en nuestra vida, ese parto espiritual por el cual llegamos a ser cristianos. Y Jesús le estaba hablando de ese parto espiritual. Se asombró él de esto, pero Jesús le tuvo que explicar que no se hablaba de un nacimiento material,
sino de un nuevo nacimiento. Y por eso le dijo, mire, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, no vas a entender las cosas espirituales y no podés tener esperanza si realmente no hay un quiebre en tu vida espiritual, hay un quiebre en que te acerques sinceramente a Jesucristo. Esto es una constante en todo el Nuevo Testamento, hablar de esto. Juan dice de los hijos de Dios, lo hemos leído, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es porque hayan nacido en un hogar cristiano que son hijos de Dios. Él está diciendo, no son engendrados los hijos de Dios de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es algo que Dios produce en un momento en la vida. Pedro dice en su carta, renacidos no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, hay una semilla que viene por la palabra de Dios, que es la que da una nueva vida, que no viene por el nacimiento, sino por el tomar de la vida espiritual, que aparece relatada, enseñada en la palabra de Dios, en el Evangelio. Santiago dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Siempre se está hablando de que hay algo espiritual, que es un nacimiento espiritual, que es cuando yo reacciono frente a Jesucristo y digo, yo no puedo ser cristiano por tradición, porque me hicieron mis padres ni nada, yo tengo que saber quién es Jesucristo y quiero saber si yo me voy a comprometer como cristiano. Porque si no, es preferible ser honesto y decir no soy cristiano. Yo admito que una persona diga yo no soy cristiano. Es su decisión personal y es respetable que alguien diga yo no soy cristiano y es honesto al decirlo. Y admito también que otra persona diga soy cristiano porque estoy comprometido con Cristo, porque estoy buscando hacer lo que Cristo dice y es honesto y es respetable. Lo que creo que no es respetable es el que dice soy cristiano y vive como si Cristo no tuviera nada que ver en su vida. Eso ya no es respetable. ¿Por qué? Porque es una hipocresía. Es una hipocresía. Entonces tenemos que ir a la esencia misma de la fe. Tenemos que entender algo que entendió hace 3000 años el rey David cuando dijo, yo nací pecador, yo nací malo. El mal está dentro mío, no está fuera mío. No es la sociedad la que me hizo. En pecado fui concebido por mi madre, desde que nací que tengo una tendencia mala, como todos los seres humanos, como todos. Recibimos esa manera de vivir hereditariamente y Dios quiere hacernos nacer de arriba en una forma totalmente distinta. Aquel hombre se asombró de lo que dijo Jesús y Jesús le dijo no te maravilles de lo que Dios puede hacer. No te maravilles de que puede haber un quiebre espiritual en la vida donde te acerques a Jesucristo. Cuando nos enfrentamos con Dios, Dios se vuelve hacia nosotros. Dios se da vuelta también. Es decir, si yo tomo una decisión de fe delante de Dios, estoy hablando de la relación del hombre con Dios, no estoy hablando de la relación del hombre con la iglesia. Esto es otra cosa totalmente distinta. Estamos hablando de la relación del hombre con Dios. Con Dios. Cuando yo me acerco a Dios a través de Jesucristo, Dios se vuelve a mí y empieza a obrar en mi vida. Porque yo puedo hoy tomar los 10 mandamientos y llevármelos y hacer una lista y tratar de cumplirlos durante la semana, pero si realmente no tengo la ayuda de Dios, no lo voy a poder cumplir. Para poder cumplirlo, Dios tiene que estar conmigo, es decir, tengo que hacer este pacto con Dios. Y eso es el nuevo nacimiento. Es cuando yo llego a Jesucristo y pongo mi vida en las manos de Él y Dios empieza a actuar dentro mío. Todos nosotros hemos nacido de nuestros padres y traemos todas las mañas y los pecados de nuestros antepasados. Los traemos con nosotros. Los traemos con nosotros. Dios quiere hacernos nacer de nuevo. Quiere sacarnos de eso. Y podemos empezar de nuevo con Jesucristo. Para ser cristiano, 2 cosas, dice el Evangelio. Poner nuestra fe en Jesucristo. Cuando dice poner nuestra fe, no está diciendo, sí, yo creo que vivió. Eso lo cree cualquiera, porque como basta que usted lea un libro de historia para creer que Jesucristo fue un personaje histórico. Así que creer en Cristo porque ha sido un personaje histórico no sirve de nada. Cuando yo digo creo en Jesucristo, estoy diciendo confío en Él. Confiar es distinto a creer. Creer es aceptar intelectualmente que algo está allí. Creo. Confiar es aceptar
que voy a poner mi vida en las manos de Él. Esto es distinto. Una cosa es creer y otra cosa es confiar. Es la famosa historia aquella de cuando llegaron acá a Buenos Aires. ¿Usted se acuerda que estaba Casa Escasani en el centro? Casa Escasani, algunos se acuerdan, ¿no? Casa Escasani era una esquina que ahora está McDonald's, porque McDonald's ya es omnipresente como Dios, está en todas partes. Casa Escasani estaba en una esquina, tenía una terraza alta y de frente está el obelisco. Entonces llegaron unos acróbatas alemanes y tendieron una soga, un cable, desde la punta del obelisco hasta Casa Escasani y caminaban por el cable. En Buenos Aires, que era una ciudad todavía muy provinciana en aquel momento, mi abuelo me contaba, toda la gente iba para ver a los acróbatas que cruzaban así, ¿no? Cruzaban de un lado para otro. Y entonces los acróbatas, después de pasar varias veces, pues pasaban con una bicicleta, pasaban caminando por el cable, de pronto un acróbata le decía, ¿ustedes creen que yo podría pasar cargándolo a usted por este lado de aquí a allá? Y entonces toda la gente decía, sí, creemos, bueno, suba. Sí, una cosa es creer. Sí, yo creo que usted me puede cargar y me puede llevar hasta la otra punta, pero otra cosa es suba que lo llevo. Y entonces ahí no subía nadie. Y esa es la diferencia entre creer y confiar. Yo desde abajo miro y digo, yo creo. Sí, no, pero suba. Y confiar es eso, es dar ese paso de fe. Es entregar realmente la vida a Jesucristo. Y es decir, hoy produzco un corte en mi vida. Produzco un corte. Tengo que empezar una vida nueva. Y esa vida nueva tiene que estar presidida y marcada por la presencia de Cristo. Jesucristo muere para eso y resucita para eso. No para que le hagamos una fiesta en Semana Santa. Él muere para que nuestra vida cambie, para que nosotros podamos ser transformados por Cristo. Y esa transformación interior se adquiere no cuando yo vengo a la iglesia, ni cuando participo de los ritos de la iglesia, sino cuando yo tengo una convicción de fe y me acerco a Jesucristo y le pido a Jesucristo que entre en mi vida. Y esta es la operación de fe más importante, porque es la que nos hace cristianos. Porque desde allí no es que vamos a ser perfectos, pero vamos a tener un norte en la vida y vamos a buscar ese norte. Y vamos a saber cuando nos equivocamos que nos equivocamos. Y vamos a saber cuando andamos bien que andamos bien. Porque entonces voy a buscar que los valores que enseñó Jesucristo sean mi práctica de todos los días. Y voy a buscar también que esos valores sean la práctica de los que están a mi alrededor. Entonces, no voy a hacer lo malo, pero tampoco voy a insistir para que otro haga lo malo. No voy a recibir coima en mi trabajo, pero tampoco voy a coimear. Las dos cosas. Cuando yo no recibo coima, estoy tomando una actitud cristiana que me honra a mí. Pero no, cuando no coimeo al otro, no lo estoy corrompiendo al otro, porque entonces soy corrupto yo y estoy corrompiendo al que tengo al lado. Empiezo a vivir en una forma diferente. Empiezo a pensar en una forma diferente. Empiezo a vivir teniendo en cuenta a Dios. Y entonces ya no pongo el GPS, ¿vio? Para llegar. No pongo el piloto automático. Ahora tengo las directivas de Dios sobre mi vida. Y empiezo a buscar qué es el camino que Dios dice que tengo que seguir. Y cuando empiezo a buscar yo el camino, llego a destino. Hay que dejar el GPS espiritual, la vida no se puede, la vida espiritual no se puede manejar con piloto automático. Hay que manejarla todos los días, buscando que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Por eso, lo más importante es que tengamos ese encuentro personal, íntimo, con Jesucristo. No con la iglesia, ni con los hermanos, ni con... No, es yo y Dios, frente a frente. Y que diga, Señor, yo quiero ser un verdadero cristiano. Reconozco mis propios pecados y quiero que Cristo sea mi Señor y mi Salvador. Y cuando llego allí,
es cuando se marca el comienzo realmente de la vida cristiana. Señor, te agradecemos por este encuentro, te agradecemos porque has estado con nosotros. Te damos gracias porque hemos podido abrir el Evangelio y considerar cosas que son duras para nuestra vida, pero que nos hacen bien espiritualmente. Y te rogamos, Señor, que cada uno de nosotros, en intimidad, podamos pensar en esto y podamos abrir el corazón a Jesucristo. Y podamos dejar de lado el piloto automático espiritual de nuestra vida, para buscar realmente que Cristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador, para vivir realmente como cristianos. Te rogamos, Padre, que cada uno de nosotros pueda tener la certeza de que ha empezado una nueva vida con Cristo. Al finalizar, Señor, te agradecemos, elevamos a ti nuestro corazón agradecido y te pedimos que esta semana, en todos los días que tenemos por delante, podamos honrar al Señor Jesucristo. Nos despedimos, Padre, del lugar, pero no de tu presencia, porque tú estás con nosotros todos los días. Pero al despedirnos como hermanos, como congregación, lo hacemos con agradecimiento como pueblo tuyo, pidiendo tu bendición para cada uno de nosotros y para nuestros familiares. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.